Gracia y paz, amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio número 13 de esta serie Cristo Supremo y Centro de Todo. Ese Cristo Supremo y Centro de Todo está en nosotros. El Nuevo Testamento habla en numerosos pasajes acerca de la ascensión de Cristo. Pero también dicen muchísimos otros pasajes y de diferentes maneras que Cristo está en nosotros, que mora en nosotros y que está haciendo su hogar en nuestro ser. Por un lado, las Escrituras nos revelan que Cristo ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Marcos 16, 19, Lucas 24, 51, Hechos 1, 11, Hechos 7, 55 y 56, Romanos 8, 34, Efesios 1, 20. Pero por otro lado, las Escrituras nos dicen más claramente aún que este Cristo ascendido está en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 10, la primera parte, segunda de Corintios 13:5, la segunda parte, habla ahí de que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es otro detalle que podemos ver en Colosenses 1:27, la última parte. Colosenses 1, dice otra porción, allí agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, Gálatas 1:15, 16. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4:19. Así pues, hay muchas frases, cláusulas, oraciones, versículos, párrafos, capítulos y libros del Nuevo Testamento que nos hablan de experimentar a Cristo de un modo subjetivo, al Cristo que está en nosotros. Sin embargo, hay algo que es muy crucial y tal vez más crucial que todo esto: saber ¿dónde está Cristo hoy? Sabemos que Él está en los cielos y también en nosotros, pero ¿en qué parte de nuestro ser? En algún audio anterior mostramos claramente que este Cristo es hoy en día el Espíritu. En 1 Corintios 15:45 se nos dice que Cristo, como el postrer Adán, fue hecho Espíritu vivificante, Espíritu dador de vida. También vimos que este maravilloso Espíritu vivificante, quien es Cristo mismo, está ahora en nuestro espíritu. Este es el espíritu humano que Dios creó intencionalmente para que nosotros pudiéramos contactarlo a Él, contenerlo, inclusive digerirlo y expresarlo. Cristo hoy, como el Espíritu divino, el Espíritu vivificante, está en nuestro espíritu humano. Es por eso por lo que en 1 Corintios 6:17 podemos leer: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Además, Romanos 8:16, un texto que ya hemos leído, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y la mejor traducción dice juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Puesto que los dos espíritus dan testimonio al mismo tiempo, ellos están mezclados conjuntamente como un solo espíritu. Mire, de aquí la dificultad de muchos traductores de la Biblia. En muchos pasajes del Nuevo Testamento es difícil saber si la frase espíritu se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano, y sobre todo en Romanos 8. Por eso a veces los traductores ponen una E mayúscula como si fuera el Espíritu Santo, pero en realidad cuando uno lee el contexto se está dando cuenta que es el Espíritu humano, pero como se ha mezclado con el Espíritu Santo, es difícil esto. En varias ocasiones, ahí en Romanos 8, la palabra espíritu se refiere en realidad a la mezcla de estos dos espíritus. Y es maravilloso que estos dos espíritus, el espíritu divino y el espíritu humano, puedan unirse y mezclarse en un solo espíritu. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Sabemos, amados, que estamos identificados con Cristo y que somos uno con Él. Sin embargo, tenemos que comprender que esta unidad únicamente es posible en el espíritu. Esto no es en el cuerpo, no es en la mente, ni tampoco en la vida anímica. Somos uno con el Señor en el espíritu. El Señor es el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu y estos dos se mezclan como un solo espíritu. El espíritu divino es vida para el espíritu humano, y el espíritu humano es el recipiente, el vaso que contiene y expresa el espíritu divino. Es difícil tener muchas palabras humanas con las que se puede expresar todo lo grande que es este asunto. Es verdaderamente grande y maravilloso.
Amado, que nosotros leyéramos otra vez la Escritura, sus 66 libros, y que examinemos el universo total de que las Escrituras nos deja ver y que reflexionemos sobre cuál es el punto central del pensamiento divino. No dude, hermano, el punto central del pensamiento divino es que este maravilloso Espíritu Santo, el Espíritu Divino, Dios mismo, desea entrar en este pequeño espíritu humano. Esta es la clave para que Él pueda lograr su propósito. Este es el secreto de todo el universo y es el meollo mismo de los 66 libros de la Escritura. Los 66 libros nos hablan de muchas cosas, pero el meollo de todo se menciona, o que todo el meollo que recorre la línea de todo es esta maravillosa unidad. Cristo, la sustancia de la Trinidad divina, la expresión divina, quien es el Espíritu, entra en nuestro espíritu para morar en él y ser uno con nosotros. No hay nada más subjetivo y profundo que esto. Ahora mire, vamos a leer 2 de Timoteo 4:22. Y el apóstol escribía allí: el Señor esté con tu espíritu. Al final de las dos cartas a Timoteo, usted encontrará un versículo oculto. Digo oculto porque estuvo oculto y está oculto para nosotros muchos años. Lo leemos tan rápido que no se abre ahí de pronto. Muchas veces, hermanos, veíamos o podemos haber estudiado la primera, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero prestar atención a este versículo que dice: el Señor esté con tu espíritu. Este es el deseo del apóstol. El Señor esté con tu espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? No que no está, sino estaba deseando una mezcla mayor y más grande. Es lamentable que a veces muchos cristianos hoy en día ni siquiera saben que tienen un espíritu. Tenemos al Rey Celestial en nuestra casa, pero no sabemos en qué cuarto se encuentra. Muchos creyentes no saben lo que es el espíritu humano ni dónde está. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4:22 se nos dice que el Señor está con nuestro espíritu. Todos, amados, todos sabemos dónde están los oídos, los ojos. Desde niños se lo enseñamos ahí a los bebés. ¿Dónde está tu nariz? O tus labios, tu lengua, el estómago, tus pies. Asimismo sabe que vamos aprendiendo que tenemos una mente y un corazón. Sin embargo, hermano, saben que además de todo esto, tenemos un espíritu en nuestro interior. En 1 de Tesalonicenses 5:23 se nos dice que el hombre tiene 3 partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es una parte distinta al alma y del cuerpo. Sentimos la carga de motivar, hermano, para que prestemos atención a este hecho, a esta parte en nuestro ser que es el espíritu. Tenemos ahí un cuarto. En nuestro edificio tenemos un cuarto allí. Así que, hermano, que el Señor nos ayude a descubrir el cuarto y abrir la puerta. Y entonces allí encontraremos al Rey Celestial. En nuestro edificio, que es nuestro ser, hay un cuarto muy maravilloso, una recámara secreta donde el Rey ha venido a ser morada. Tenemos un espíritu. Si no tuviéramos un espíritu, podríamos decir que la Biblia de alguna manera nos ha mentido. Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, 100% verdadera. Y la misma palabra de Dios nos dice claramente que el Señor está con nosotros en nuestro espíritu. Aun cuando hay muchos creyentes hoy en día que tal vez no saben que tienen un espíritu, y hay muy pocos que tal vez saben ejercitar el espíritu, la Escritura afirma claramente que el Señor viviente, el viviente, la palabra viva, aquel que lo incluye todo, aquel que es central y universal y supremo, está hoy en nuestro espíritu, lo cual es una experiencia muy, muy subjetiva, interna. Sea que conozcamos o no este hecho, esto no cambia la verdad. Esto es algo que se revela claramente en la Escritura. Ahora leamos 2 de Corintios 4:7 y ahí leemos esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vamos a continuar, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.